Ay, Dios mío, todavía me tiemblan las manos cuando recuerdo esta historia. Miren, necesito platicarles algo que me cambió la vida por completo, y juro por la Virgen de Guadalupe que cada palabra que voy a decirles es verdad. Mi nombre es Renata Valdés, tengo 37 años, vivo en la Ciudad de México, y hasta hace 8 meses pensé que tenía la vida perfecta. Ay, qué ingenua era. Mi marido, Mauricio Alberto Herrera, me mandó un WhatsApp que decía: Camila es mi presente y futuro. Tú ya eres el pasado. ¿Se imaginan? 15 años de matrimonio, 2 hijos hermosos, y el güey me termina por mensaje como si fuera una adolescente. Pero lo que él no sabía, lo que nadie sabía, es que yo había estado construyendo un imperio en silencio. Y cuando digo imperio, no estoy exagerando para nada. Órale, si ustedes han pasado por una traición así, si conocen a alguien que haya vivido esto, por favor, quédense hasta el final. Porque lo que pasó después, no se lo van a creer ni en sus mejores sueños. Es una historia de esas que te demuestran que la vida siempre te regresa lo que das. Déjenme contarles cómo era mi vida antes de que todo se viniera abajo. O mejor dicho, antes de que todo se acomodara como tenía que ser. Mauricio y yo nos conocimos en la universidad, en el TEC de Monterrey. Él estudiaba administración y yo arquitectura de interiores. Era guapísimo, carismático, de esos que cuando entraban a un lugar todas las chicas volteaban. Yo era más reservada, siempre con mis libretas de diseño, soñando con crear espacios hermosos. Él me conquistó con flores, serenatas, todo muy romántico. Me hacía sentir como una princesa. Nos casamos cuando yo tenía 22 años. La boda fue en el Club de Golf Chapultepec, con 300 invitados, mariachi, todo de revista. Mis papás se endeudaron para darme la boda de mis sueños, pero valió la pena ver a su hijita feliz, o eso creía yo en ese momento. Los primeros años fueron bonitos, no les voy a mentir. Mauricio trabajaba en bienes raíces, tenía una empresa pequeñita, pero le iba bien. Yo me dediqué a ser la esposa perfecta. Arreglaba la casa, cocinaba delicioso, lo acompañaba a sus eventos de trabajo. Cuando llegaron los gemelos, Renata y Mateo, hace 8 años, yo pensé que mi vida estaba completa. 2 bebés hermosos, sanos, un esposo que me amaba, o eso pensaba. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque resulta que Mauricio empezó a cambiar. No sé si fueron los bebés, el estrés, o qué, pero de repente ya no era el mismo hombre tierno que me había conquistado. Empezó a llegar tarde, a contestarme de mala gana, a tratarme como si yo fuera, no sé, como si fuera invisible. Renata, tú no entiendes de negocios, me decía. Dedícate a los niños y déjame trabajar a mí. Y cuando yo le platicaba mis ideas de decoración, de los muebles que me gustaban, él se burlaba. Ay, mi amor, esas son fantasías. La realidad es otra. ¿Saben qué? Esas palabras me dolían mucho en ese momento, pero ahora me doy cuenta de que fueron la mejor motivación que pude tener. Un día, hace exactamente 10 años, estaba en el cuarto de lavado doblando la ropa de los niños. Tenían 2 añitos los gemelos y eran un torbellino. Imagínense. Mauricio había salido a una de sus juntas importantes que duraban hasta muy tarde. Yo estaba ahí, solita, escuchando a los niños jugar en su cuarto, y de repente me puse a ver todas las cosas de la casa. Teníamos muebles hermosos, decoración preciosa, todo coordinado perfectamente. Siempre había tenido buen ojo para eso, desde niña. Mi mamá decía que yo podía hacer que cualquier rincón se viera como de revista, y en ese momento, ahí parada con una camisa de Mauricio en las manos, se me prendió el foco. ¿Por qué no hago de esto un negocio? Me dije. Si a mí se me da bien decorar, si todas mis amigas siempre me piden consejos para sus casas. Así que al día siguiente, sin decirle nada a Mauricio, saqué de mis ahorros personales 50,000 pesos que tenía guardaditos desde antes de casarme. Mi abuela siempre me decía: mijita, una mujer siempre debe tener su dinerito por si las moscas. Bendita abuela, ¿qué razón tenía? Me fui al mercado de muebles de la San Rafael, platiqué con varios fabricantes y les propuse algo diferente. Yo les iba a diseñar muebles exclusivos, ellos los iban a hacer y íbamos a venderlos juntos. Al principio se reían de mí. Señora, esto no es para usted, me decían, pero yo insistí, les mostré mis diseños y poco a poco algunos empezaron a tomarme en serio.
El primer mueble que vendí fue una mesa de centro que diseñé inspirada en las haciendas de Yucatán. La vendí en 15,000 pesos a una vecina de Las Lomas, que vio el diseño en mi casa. Cuando vi esos billetes en mis manos, ¡ay, Dios mío! Sentí una emoción que no había sentido nunca. Era mi dinero, ganado con mi trabajo, mi talento. Pero claro, Mauricio no tenía ni idea de nada. Llegaba a la casa y todo se veía igual. Los niños estaban bien, la cena estaba lista. Para él, yo seguía siendo la misma esposa que se quedaba en casa, sin hacer nada importante. Poco a poco fui creciendo. Empecé a vender a amigas, luego a amigas de amigas. Renté un pequeño local en la colonia Roma. Contraté a 2 trabajadores. Todo muy discreto, muy en silencio. Mauricio pensaba que yo salía a tomar café con las amigas o a llevar a los niños al parque. Al año ya tenía 3 empleados y había vendido casi 800,000 pesos en muebles. Al segundo año, ya tenía mi primera tienda formal en la Condesa. Le puse Renata Home Living. Y créanme que no fue por ego, sino porque quería que fuera algo mío, que llevara mi nombre. Mauricio seguía sin enterarse de nada. Es increíble cómo un hombre puede vivir tan desconectado de su propia casa, de su propia esposa. Él llegaba, preguntaba por los niños, cenaba, veía televisión y se dormía. Los fines de semana jugaba golf con sus amigos o se iba a trabajar. Yo aprovechaba para ir a supervisar la tienda o reunirme con nuevos proveedores. A los 3 años ya tenía 5 tiendas y había empezado a vender en línea. A los 5 años tenía contratos con Liverpool y Palacio de Hierro. ¿Se imaginan? Mauricio creía que yo era una ama de casa aburrida, y yo ya era empresaria con presencia en las tiendas departamentales más importantes de México. Pero aquí viene lo mejor, o lo peor, depende de cómo lo vean. Mientras mi negocio crecía como espuma, el de Mauricio empezó a irse para abajo. La crisis de 2020 lo afectó muchísimo. Perdió varios clientes importantes, se le cayeron 2 proyectos grandes y empezó a tener problemas de dinero. Ahí fue cuando yo, como la esposa comprensiva que era, empecé a ayudarlo con los gastos de la casa. Claro, él no sabía que el dinero salía de mis ganancias. Pensaba que yo había pedido prestado a mis papás o algo así. Mi amor, no te preocupes, le decía. Ya se va a arreglar todo. Y yo pagando la hipoteca de la casa, los colegios privados de los niños, sus trajes, su golf, todo. El güey vivía como rey gracias a mi dinero, y ni siquiera se daba cuenta. Es más, siguió tratándome como si yo fuera, no sé, como si no valiera nada. Renata, tú no sabes cómo está la situación económica del país, me decía con esa voz de superioridad. Tú solo te dedicas a gastar, no a generar. Ay, si supiera que para ese momento yo ya facturaba más de 1,000 millones de pesos al año y tenía 35 tiendas en toda la República. Pero bueno, yo seguí callada, seguí siendo la esposa perfecta que creía que era. Los niños crecían hermosos, inteligentes, felices. Tenían todo lo que necesitaban gracias a mí, pero ellos tampoco lo sabían. Para todo el mundo, papá era el proveedor y mamá era la que se quedaba en casa. Y así pasaron los años. Mauricio cada vez más distante, más despectivo, más... no sé cómo decirles, como si yo le estorbara en su vida. Llegaba muy tarde, siempre con excusas de trabajo. Dejó de besarme cuando llegaba. Dejó de preguntarme cómo había estado mi día. En las cenas familiares parecía que estaba ahí por obligación. Yo me concentré en mis hijos y en mi empresa. Renata Home Living siguió creciendo de manera impresionante. Abrí mi propia fábrica en Guadalajara. Conseguí contratos exclusivos con diseñadores italianos. Lancé una línea de joyería que se llama Renata Joyas. Todo, absolutamente todo, registrado a mi nombre desde 2019. Mi abogado me aconsejó que así fuera, por si las moscas. Me dijo, para ese momento ya tenía 42 tiendas propias, cuentas en bancos suizos, inversiones en Estados Unidos. Era oficialmente una de las empresas de muebles y decoración más importantes de Latinoamérica. Pero Mauricio seguía sin saber nada. Para él, yo era su esposa que se quedaba en casa a cuidar niños. Hace un año, las cosas se pusieron muy raras. Mauricio empezó a recibir llamadas que contestaba en el balcón. Salía más seguido. Llegaba oliendo a perfumes que yo no usaba. Una noche encontré un arete de mujer en su saco. Un arete que definitivamente no era mío. Cuando le pregunté,
Se enojó muchísimo. Renata, estás paranoica. No sé de dónde salió eso. A lo mejor se me cayó de alguna clienta en el carro. Mentiras. Puras mentiras. Pero yo, como siempre, le creí. O quise creerle. Los niños empezaron a preguntarme por qué papá ya no comía con nosotros, por qué ya no venía a los festivales del colegio, porque siempre estaba en el teléfono. Yo les inventaba excusas. Papá está muy ocupado con el trabajo, mi amor. Ya va a estar más tiempo con nosotros. Pero la verdad es que yo ya sabía que algo estaba mal. Solo que no me quería dar cuenta. No quería aceptarlo. Después de 15 años de matrimonio, 2 hijos hermosos, toda una vida construida juntos, ¿cómo iba a creer que él me estaba traicionando? Hace 8 meses todo cambió para siempre. Era un martes por la noche. Los niños ya estaban dormidos. Yo acababa de llegar de una reunión con inversionistas japoneses que querían abrir Renata Home Living en Tokio. Estaba súper emocionada. Quería platicarle a Mauricio sobre esta oportunidad increíble. Llegué a la casa y él estaba en la sala, con el celular en la mano y una cara que nunca le había visto. Me vio llegar y me dijo: «Renata, necesitamos hablar». Mi corazón se empezó a acelerar. «¿Qué pasó, amor? ¿Están bien los niños?» «Los niños están bien. El problema somos nosotros». Me senté enfrente de él, tratando de mantener la calma. «¿Qué quieres decir?» Y ahí fue cuando me dijo las palabras que me partieron el alma. «Ya no soy feliz contigo, Renata. Hace mucho tiempo que ya no soy feliz. Tú y yo ya no funcionamos». «¿Cómo que ya no funcionamos?» «Mauricio, tenemos 2 hijos, una familia hermosa, pero un matrimonio muerto», me dijo sin mirarme a los ojos. Tú eres mi pasado, Renata. Yo necesito mi presente y mi futuro con alguien más». Sentí como si me hubiera pegado una cubetada de agua helada en la cara. «¿Hay otra persona?» Se quedó callado unos segundos que se sintieron como horas. Luego asintió. «Sí, se llama Camila. La conocí hace 6 meses. Es todo lo que tú ya no eres. Es joven, exitosa, independiente». «¿Joven? ¿Exitosa? ¿Independiente?» Me levanté de mi asiento. «Mauricio, yo tengo 37 años, no soy una anciana, y he estado criando a tus hijos mientras yo trabajo para mantener esta familia», me interrumpió. «Renata, tú no entiendes la presión que tengo, las responsabilidades que cargo. Camila me comprende, me apoya en mis proyectos». No podía creer lo que estaba escuchando. Este hombre que había estado viviendo de mi dinero durante años, que había estado durmiendo en mi cama mientras yo construía un imperio, me estaba diciendo que yo no lo entendía. «¿Y los niños qué, Mauricio? ¿También son tu pasado?» «Los niños son mis hijos y siempre van a serlo. Pero voy a pedir el divorcio, Renata. Ya no hay vuelta atrás». Me quedé ahí parada, viendo al hombre con el que había compartido los mejores años de mi vida, el padre de mis hijos, diciéndome que yo era su pasado como si fuera un mueble viejo que ya no le servía. «Está bien», le dije con una voz que no reconocía como mía. «Si eso es lo que quieres, está bien». Se veía sorprendido de que no hubiera gritado, llorado, suplicado. Pero yo estaba en shock, como anestesiada. «Mañana voy a hablar con mi abogado», siguió. «Vamos a arreglar todo de la mejor manera para los niños». Claro, fue lo único que pude decir. Esa noche no dormí nada. Me quedé en la sala hasta que salió el sol, pensando en todo, recordando cada momento de nuestro matrimonio, cada sacrificio que había hecho, cada sueño que habíamos planeado juntos. Al día siguiente, Mauricio se levantó como si nada hubiera pasado. Desayunó con los niños, les dio sus besos de siempre y se fue a trabajar. Yo me quedé ahí, tratando de explicarles a Renata y Mateo por qué mamá tenía los ojos rojos sin decirles la verdad. «¿Estás bien, mami?», me preguntó mi pequeña Renata. «Te ves triste». «Estoy bien, mi amor. Solo estoy un poquito cansada». Pero por dentro me estaba muriendo. 15 años de mi vida, 2 hijos preciosos, una familia que había dado todo por mantener unida, y él me decía que yo era su pasado. 2 días después llegó el WhatsApp que me terminó de destruir. «Camila es mi presente y futuro. Tú ya eres el pasado. Mañana voy por mis cosas». Así nomás. 15 años resumidos en un mensaje de WhatsApp. Me encerré en mi recámara y lloré como no había llorado en toda mi vida. Lloré por la familia rota, por mis hijos que iban a crecer sin su papá en casa, por todos los planes que habíamos hecho juntos y que nunca se iban a cumplir. Pero después de llorar toda la noche, después de sacar todo el dolor, la humillación, la rabia, pasó algo que no me esperaba.
Me acordé de mi empresa. Me acordé de todo lo que había construido en silencio, de la mujer fuerte que había sido todos esos años sin siquiera saberlo. Me acordé de que yo tenía 42 tiendas, una fábrica, contratos internacionales, millones en el banco. Y me acordé de algo más, algo que cambiaría todo para siempre. Una semana antes de que Mauricio me dijera que yo era su pasado, yo había conocido a alguien, un hombre increíble, inteligente, exitoso por méritos propios. Se llama Alejandro Castillo. Es cirujano plástico, uno de los mejores de México. Nos conocimos en una cena de beneficencia en Polanco. Era todo lo que Mauricio ya no era: caballeroso, interesante, que me veía como a una mujer valiosa. Habíamos platicado toda la noche sobre arte, sobre viajes, sobre la vida. Me había pedido mi teléfono y habíamos estado enviándonos mensajes muy bonitos, muy respetuosos. Y 3 días después de que Mauricio me mandó ese WhatsApp tan cruel, descubrí algo que me cambió la vida para siempre. Estaba embarazada de 7 semanas. De Alejandro. Ay, Dios santo. Cuando vi esas 2 rayitas en la prueba de embarazo, juro que me temblaron las piernas. Me tuve que sentar en el piso del baño porque sentí que me iba a desmayar. ¿Se imaginan? Mi mundo acababa de colapsar con el divorcio, y de repente descubro que estoy embarazada del hombre más maravilloso que había conocido en años. Alejandro y yo habíamos tenido solo una noche juntos, una semana antes de que Mauricio me dijera esas palabras horribles. Fue después de una cena preciosa en el restaurante Sud 777, donde me trató como a una reina, no como Mauricio, que en los últimos años me llevaba a comer tacos como si fuéramos adolescentes sin dinero. Alejandro me escuchaba hablar de mis sueños, de mis proyectos. Bueno, de los pocos que me atrevía a contarle. Esa noche llegué a mi casa sintiéndome mujer otra vez, sintiéndome deseada, valorada. Mauricio ni siquiera me preguntó dónde había estado. Solo gruñó algo desde la cama y siguió viendo su celular. Y ahora resulta que de esa noche hermosa, de esa conexión tan bonita que había tenido con Alejandro, venía este bebé, mi bebé, nuestro bebé. Me quedé ahí sentada en el piso, con la prueba en las manos, y de repente todo se empezó a aclarar en mi mente. Era como si el universo me estuviera mandando una señal. Renata, tu pasado se acabó, pero tu futuro apenas está empezando. Lo primero que hice fue llamar a mi ginecóloga, la doctora Patricia Menéndez. La había conocido durante mi primer embarazo y había sido como una hermana mayor para mí. Le expliqué toda la situación y me citó esa misma tarde. «Felicidades, Renata», me dijo después de hacerme el ultrasonido. «Tienes 7 semanas de embarazo y todo se ve perfecto. Pero dime una cosa, ¿el papá sabe?» «Todavía no», le contesté. «Es complicado, doctora. Mi esposo me acaba de pedir el divorcio y este bebé es de otro hombre. Un hombre maravilloso, pero no sé cómo decírselo». La doctora me tomó de la mano. «Mira, mijita, yo he visto muchos casos en mi consulta. Y te voy a decir algo. Los bebés llegan cuando tienen que llegar. Este pequeñito viene a darte la fuerza que necesitas para empezar tu nueva vida». Tenía razón. Salí de esa consulta sintiéndome diferente, más fuerte. Ya no era solo Renata la abandonada, la esposa desechada. Era Renata la empresaria exitosa, la mujer independiente, y ahora también Renata la mamá, que iba a tener otro bebé con el hombre correcto. Pero primero tenía que lidiar con Mauricio y toda su mentira. Al día siguiente llegó a la casa como había prometido, a recoger sus cosas. Los niños estaban en el colegio, así que estábamos solos. Llegó con su actitud prepotente de siempre, como si él fuera el dueño de todo. «Espero que esto sea civilizado, Renata», me dijo mientras empezaba a sacar ropa del closet. «Por el bien de los niños». «Claro», le respondí súper tranquila. «Todo va a ser muy civilizado. De hecho, ya hablé con mi abogado». Se volteó a verme sorprendido. «¿Tu abogado? ¿Cuándo conseguiste abogado?» «Ayer mismo. Es de los mejores bufetes de Santa Fe. Me va a ayudar con el divorcio y con arreglar toda la situación financiera». Mauricio se rió con esa risa burlona que tanto había llegado a odiar. ¿Situación financiera? Renata, tú no tienes dinero. Yo soy el que he mantenido esta familia todos estos años. Ay, pobrecito. Si supiera... Bueno, ya veremos qué dice el juez sobre eso, le dije con la sonrisa más dulce que pude poner. Mientras tanto, espero que tú y tu... ¿Cómo se llama? ¿Camila? Espero que sean muy felices.
Vamos a hacerlo, me contestó con una seguridad que me daba risa. Camila me entiende, me apoya. Es una mujer moderna, exitosa. Tiene un negocio de influencer muy próspero. Influencer. Ay, Dios mío, casi me echo a reír. El hombre que me había menospreciado durante años por no tener un trabajo real, ahora se iba con una influencer. La ironía era deliciosa. ¿Y dónde van a vivir?, le pregunté, haciéndome la inocente. Ya tenemos un departamento hermoso en Polanco. Camila dice que es perfecto para empezar nuestra nueva vida. Lo que él no sabía es que yo había estado pagando la renta de ese departamento durante 2 años. Era una de las propiedades que había comprado para mis reuniones de trabajo cuando no quería que mis empleados supieran que trabajaba desde la casa. Estaba a mi nombre, pagado con mi dinero, pero Mauricio creía que era de un cliente suyo que se lo prestaba. «Qué bien», le dije. «Me da mucho gusto que ya tengan todo resuelto». Terminó de empacar y antes de irse me dijo: «Renata, no quiero que esto sea un proceso difícil. Vamos a pedir la custodia compartida de los niños. Yo me voy a hacer cargo de la pensión alimenticia». «¿Pensión alimenticia?», lo interrumpí. «Mauricio, antes de hablar de pensiones, creo que deberíamos aclarar bien cuáles son los ingresos reales de cada uno». Se me quedó viendo como si no entendiera. «Mis ingresos están claros. Tengo mi empresa, mis propiedades». «Claro, claro. Ya veremos todo eso en el juzgado». Se fue esa tarde y yo me quedé en mi casa, por primera vez en 15 años, completamente sola con mis hijos. Pero no me sentía sola, me sentía libre. Esa noche, después de acostar a los gemelos, llamé a Alejandro. Habíamos seguido hablando por WhatsApp, pero no nos habíamos vuelto a ver desde esa noche hermosa. «Hola, Alejandro. ¿Podemos vernos? Necesito platicar contigo de algo importante». «Por supuesto, Renata. ¿Estás bien? Te escucho preocupada». «Sí, estoy bien. Mejor que bien, de hecho. Pero necesito contarte algo en persona». Quedamos de vernos al día siguiente en un café de la Condesa, cerca de mi primera tienda. Llegué nerviosa. No sabía cómo iba a reaccionar al enterarse del embarazo. Una cosa es tener una cita con una mujer casada, y otra muy diferente es convertirte en papá de la noche a la mañana. Pero Alejandro llegó con esa sonrisa que me derretía el corazón. Me saludó con un beso en la mejilla y me preguntó qué quería tomar. «Alejandro», le dije después de que llegaran nuestros cafés, «necesito contarte varias cosas. La primera es que mi esposo me pidió el divorcio». Sus ojos se iluminaron. «¿En serio? ¿Cómo te sientes?» «Dolida, pero también aliviada. Hace tiempo que nuestro matrimonio no funcionaba. Pero hay algo más». Me tomó de la mano por encima de la mesa. «Dime». «Estoy embarazada, de 7 semanas. Es tuyo». Se quedó callado unos segundos que se sintieron eternos. Luego una sonrisa enorme se dibujó en su cara. «¿En serio? ¿Vamos a tener un bebé?» «Si tú quieres», le dije bajito. Se levantó de su silla, se arrodilló al lado de la mía, me tomó las manos y me dijo: «Renata, desde la noche que te conocí, supe que eras especial, y si este bebé viene de nuestro amor, entonces es lo más hermoso que me podía pasar». Ahí en el café, delante de toda la gente, me besó como si fuéramos los únicos en el mundo. Yo empecé a llorar, pero de felicidad, de alivio, de emoción. «Pero hay algo más que necesitas saber», le dije cuando nos separamos. «¿Qué? Yo no soy la ama de casa sin dinero que tú crees. Tengo un negocio, Alejandro, un negocio grande». Le platiqué toda la historia, cómo había empezado en el cuarto de lavado, cómo había crecido en silencio, cuánto facturaba ahora, las tiendas, la fábrica, todo. Se quedó con la boca abierta. «¿Eres la dueña de Renata Home Living? ¿La de los muebles que veo en todos lados?» «Soy yo». «Pero, ¿cómo? ¿Por qué no me habías dicho?» «Porque nadie lo sabía. Ni mi esposo, ni mis hijos, nadie. Era mi secreto. Renata, ¿te das cuenta de que eres millonaria?» «Me doy cuenta». Se echó a reír. «Estoy enamorado de una empresaria millonaria que está embarazada de mi hijo. ¿Esto es real?» «Es muy real, mi amor». Desde ese día, Alejandro se convirtió en mi apoyo incondicional. Me acompañó a todas las citas médicas. Me ayudó a procesar el divorcio. Me escuchó desahogarme cuando extrañaba la familia que había tenido. Pero sobre todo, me ayudó a planear mi venganza. Porque sí, queriditos, yo iba a cobrar cada humillación, cada desprecio, cada momento en que Mauricio me había hecho sentir poca cosa. Un mes después de que Mauricio se fuera de la casa,
Mi abogado me citó para darme noticias del proceso de divorcio. Renata, esto es muy interesante, me dijo mientras revisaba unos papeles. Mauricio está pidiendo pensión alimenticia. ¿Él me está pidiendo pensión a mí? Sí. Dice que sus ingresos han bajado mucho y que durante el matrimonio tú dependías económicamente de él. Así que ahora él tiene derecho a que tú lo mantengas. Me eché a reír a carcajadas. Licenciado, ¿usted ya le enseñó los estados de cuenta de mis empresas? Todavía no. Quería preguntarte si estás segura de que quieres revelar todo. Es mucho dinero, Renata. Muchísimo. Estoy segurísima. Quiero que se entere de todo, pero no aquí en su oficina. Quiero que se entere enfrente de todo el mundo. ¿Qué tienes en mente? Le expliqué mi plan. Mi abogado se me quedó viendo como si estuviera loca, pero luego sonrió. Renata, eres diabólica. Me gusta. Resulta que Mauricio y Camila habían empezado a presumir su amor en todas las redes sociales. Ella subía fotos del departamento, mi departamento, de los restaurantes caros donde comían, pagados con mi tarjeta de crédito que él usaba y que yo no había cancelado, de los regalos que él le daba. Pero lo que más me molestó fue un video que subió Camila a sus stories de Instagram. Estaba en la terraza del departamento, con un anillo en la mano, y decía: chicas, mi futuro esposo me va a dar la vida que merezco. Dice que su ex es el pasado y que nunca va a ser feliz sin él, pero yo soy su presente y su futuro. ¿Se imaginan? La desgraciada usando mis palabras, presumiendo un anillo pagado con mi dinero, viviendo en mi propiedad. Pero lo que más me dolió fue ver a mis hijos preguntándome por qué papá ya no venía a verlos. Mauricio había prometido que iba a ser un padre presente, pero entre su nueva vida con Camila y sus problemas de trabajo, casi no los veía. Mami, ¿por qué papá no vino a mi obra de teatro?, me preguntó mi pequeña Renata una tarde. Porque papá está muy ocupado, mi amor. ¿Ya no nos quiere? Esa pregunta me partió el corazón. Mis hijos no tenían la culpa de que su papá fuera un imbécil, pero tampoco iba a permitir que siguiera lastimándolos. Fue entonces cuando decidí que era momento de actuar. Mauricio y Camila habían anunciado su compromiso y estaban organizando una cena en el restaurante Pujol para celebrarlo con todos sus amigos. Habían invitado a la crème de la sociedad mexicana, empresarios, políticos, artistas. Querían presumir su gran amor enfrente de todo el mundo. Camila había subido la invitación a sus redes. Vengan a celebrar nuestro compromiso en el mejor restaurante de México. Mi futuro esposo dice que al fin encontró a una mujer que vale la pena. Cuando vi esa publicación, supe que había llegado mi momento. Le hablé a mi asistente personal. Marta, necesito que hagas algo por mí. Lo que usted necesite, señora Renata. Quiero que confirmes mi asistencia a una cena en Pujol para el próximo sábado. Es el compromiso de Mauricio Herrera. ¿Está segura, señora? Completamente segura. Y diles que voy acompañada. También le hablé a Alejandro. Para ese momento ya tenía 4 meses de embarazo y se me empezaba a notar la pancita. Me veía radiante, hermosa, feliz. Mi amor, le dije, ¿te gustaría acompañarme a una cena muy especial? ¿Qué tipo de cena? La cena de compromiso de mi ex esposo. ¿Estás segura de que quieres ir? Nunca he estado más segura de algo en mi vida. El día de la cena llegó. Me arreglé como nunca me había arreglado en mi vida. Me puse un vestido de la nueva colección de Renata Home Couture que acababa de lanzar, un diseño exclusivo que había hecho pensando en mujeres poderosas, color azul marino, con detalles dorados, que resaltaba perfecto mi pancita de embarazada. El vestido costaba 480,000 pesos y era una pieza única. Me puse unos aretes de mi línea de joyería, un collar de perlas tahitianas y unos zapatos italianos hechos especialmente para mí. Me hice un peinado elegante pero moderno, un maquillaje natural pero impactante. Cuando Alejandro me vio, se quedó sin palabras. Renata, te ves espectacular. Gracias, mi amor. ¿Estás listo para conocer a mi ex esposo? Estoy listo para lo que sea. Llegamos a Pujol en el carro de Alejandro, un BMW último modelo que él había comprado con su dinero, ganado con su trabajo como cirujano exitoso. Nada que ver con Mauricio, que manejaba un Mercedes que yo había estado pagando sin que él lo supiera. Cuando llegamos al restaurante, todos los invitados ya estaban ahí. Vi a Mauricio de lejos, vestido con un traje que reconocí porque yo lo había pagado, saludando a todo el mundo como si fuera el rey del evento. Camila estaba a su lado.
con un vestido rosa que sinceramente se veía muy corriente al lado del mío, presumiendo su anillo como si fuera el tesoro de la corona. Respiré profundo, tomé del brazo a Alejandro y entramos al restaurante. Lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Ay, Dios mío, todavía se me eriza la piel cuando recuerdo ese momento. Alejandro y yo entramos al restaurante Pujol de la mano, y juro que se hizo un silencio como de película. Todos voltearon a vernos. Yo con mi vestido de diseñador exclusivo, radiante con mis 4 meses de embarazo, del brazo del cirujano más guapo y exitoso de todo México. Mauricio casi se atraganta con su copa de champán cuando me vio. La cara que puso, ay, no tienen idea. Era una mezcla de shock, confusión y pánico. Camila también nos vio y le susurró algo al oído. Vi cómo él se puso pálido, palidísimo. Nosotros nos dirigimos tranquilamente a nuestra mesa. Sí, porque yo había reservado la mesa de al lado de la de ellos. Mi asistente se había encargado de todo. Quería tener la mejor vista para lo que se venía. Buenas noches, le dije a Mauricio con la sonrisa más dulce del mundo cuando pasamos por su mesa. Felicidades por su compromiso. Renata, tartamudeó. ¿Qué haces aquí? Vengo a celebrar con ustedes, por supuesto. ¿No dijiste que íbamos a mantener las cosas civilizadas? Camila me vio de arriba a abajo con esa cara de niña fresa que ponen algunas influencers. Ay, qué linda vienes. ¿Y él quién es? Mucho gusto, dijo Alejandro extendiéndole la mano. Soy Alejandro Castillo. Vi cómo a Camila se le cambió la cara cuando escuchó el apellido. Cualquier persona de la alta sociedad mexicana conoce a los Castillo. Familia de abolengo, dinero de generaciones, cirujanos de renombre mundial. Castillo, como los Castillo de Polanco, preguntó con los ojos brillones. Los mismos, contestó Alejandro con elegancia. Mauricio se aclaró la garganta. ¿Y ustedes se conocen hace mucho? Algunos meses, le dije tocándome la pancita con ternura. Alejandro ha sido un amor conmigo. La cara de Mauricio cambió completamente cuando se dio cuenta de lo que estaba insinuando. Sus ojos se fueron directo a mi vientre. Renata, ¿estás embarazada? Sí, mi amor, de 4 meses. ¿No se me nota? Camila se puso roja como jitomate. ¿Estás embarazada de él? Por supuesto que sí. Alejandro va a ser un papá maravilloso. En ese momento llegó el mesero con la carta, así que nosotros nos fuimos a nuestra mesa. Pero alcancé a escuchar cómo Camila le reclamaba a Mauricio en susurros. ¿Por qué no me dijiste que tu ex ya tenía novio? Durante toda la cena los vi nerviosos, incómodos. Mauricio no dejaba de voltear hacia nuestra mesa, y Camila fingía estar súper feliz, pero se veía forzada. Nosotros, mientras tanto, cenamos delicioso, platicamos, nos reímos. Alejandro me trataba como a una reina, y todo el mundo en el restaurante se daba cuenta. Como a las 10 de la noche, Mauricio se levantó con su copa de champán para dar un brindis. Todo el restaurante se calló para escucharlo. Queridos amigos, empezó con esa voz impostada que usaba cuando quería impresionar. Camila y yo los invitamos esta noche para compartir con ustedes nuestra felicidad. Después de un matrimonio que ya había muerto, al fin encontré a la mujer de mi vida. Miró hacia donde yo estaba y siguió. Mi ex esposa representa mi pasado. Un pasado que ya cerré para siempre. Camila es mi presente y mi futuro. Con ella voy a construir la familia que siempre soñé tener. Todo el mundo aplaudió. Camila se veía radiante, presumiendo su anillo como pavito real. Se levantó a darle un beso muy exagerado a Mauricio, de esos que dan para las fotos. Yo esperé a que terminaran los aplausos. Luego me levanté lentamente, con la elegancia que había aprendido en todos mis años como empresaria exitosa. ¿Puedo decir unas palabras? Pregunté con voz dulce, pero lo suficientemente fuerte para que todo el restaurante me escuchara. Mauricio se puso tenso. Renata, no creo que sea necesario. Ay, no seas modesto, le dije sonriendo. Después de 15 años de matrimonio, creo que tengo derecho a felicitar a los novios. Todo el mundo volteó a verme. Alejandro me tomó de la mano para darme apoyo. Yo respiré profundo, me toqué mi pancita y empecé a hablar. Mauricio tiene razón en algo, dije con voz clara y firme. Yo represento su pasado, un pasado donde él creía que era el proveedor de la familia mientras yo me quedaba en casa sin hacer nada productivo. Algunas personas se rieron pensando que era un chiste. Mauricio se veía confundido. No sabía si lo que venía era bueno o malo. Pero hay algo que Mauricio nunca supo de ese pasado, continué.
algo que descubrió hasta que su abogado le entregó los papeles del divorcio la semana pasada. La cara de Mauricio cambió completamente. Se puso pálido otra vez. Resulta que mientras él pensaba que yo era una ama de casa mantenida, yo estaba construyendo algo. ¿Conocen Renata Home Living? Varias personas asintieron. Era imposible no conocer la marca. Bueno, pues esa soy yo, Renata Valdés, fundadora y única dueña de la cadena de muebles más exitosa de México. Se escucharon murmullos por todo el restaurante. Mauricio se quedó con la boca abierta. En estos 10 años, mientras Mauricio pensaba que me mantenía, yo construí un imperio de 2.300 millones de pesos anuales. Tengo 42 tiendas en toda la República, una fábrica en Guadalajara, contratos con Liverpool, Palacio de Hierro y exportaciones a Estados Unidos y Europa. El silencio en el restaurante era absoluto. Todos estaban pendientes de cada palabra. Pero lo más gracioso, seguí con una sonrisita, es que durante los últimos 3 años, cuando el negocio de Mauricio empezó a quebrar, adivinen quién pagaba la hipoteca de la casa, los colegios privados de mis hijos, sus trajes de marca, su membresía del club de golf y hasta el departamento de Polanco donde ahora vive con Camila. Mauricio ya estaba completamente rojo. Camila lo veía sin entender nada. Así es, queridos. Mauricio ha estado viviendo como rey gracias a mi dinero durante años. Y nunca se dio cuenta. En ese momento saqué mi celular y le dije al mesero, ¿podría poner esto en la pantalla, por favor? Era un arreglo que había hecho previamente. El mesero conectó mi teléfono al proyector del restaurante, y en la pared aparecieron varias imágenes. Primero aparecieron mis estados de cuenta bancarios con los millones de pesos. Luego las escrituras de todas mis propiedades. Después, la portada de Forbes México donde aparecía como una de las empresarias más exitosas del país. Y al final, apareció algo que hizo que Mauricio se quisiera morir. Las escrituras del departamento de Polanco, donde claramente se veía que la propietaria era Renata Valdés desde el 2020. Camila, le dije volteando hacia ella con la sonrisa más dulce. Espero que hayas disfrutado vivir en MI Departamento estos meses, pero me temo que mañana van a tener que mudarse. Ya le pedí a mi abogado que inicie el proceso de desalojo. Camila se puso blanca como papel. ¿Cómo que tu departamento? Pues sí, mi amor. ¿Mauricio nunca te dijo que el departamento donde viven lo pago yo? Pobrecito, seguramente se le olvidó mencionarlo. Todo el restaurante estaba en shock. Los invitados no sabían si reírse, aplaudir o salir corriendo. Mauricio por fin reaccionó. Renata, ya basta. No necesitas humillarme enfrente de todo el mundo. ¿Humillarte? Le pregunté con cara de inocente. Pero si no he terminado, mi amor. Falta la mejor parte. Me volteé hacia Alejandro, quien se levantó y se arrodilló enfrente de toda la gente. Del bolsillo de su saco sacó una cajita de terciopelo azul. Renata Valdés, dijo con voz fuerte y clara, eres la mujer más extraordinaria que he conocido en mi vida. Inteligente, exitosa, hermosa, y vas a ser la madre de nuestros hijos. Abrió la cajita y apareció el anillo más espectacular que había visto en mi vida. Un diamante rosa de 28 quilates, diseño exclusivo de mi propia línea de joyería, Renata Joyas. Valía 92 millones de pesos. ¿Te casarías conmigo? Todo el restaurante gritó de emoción. Yo me quedé viendo el anillo. Luego vi a Alejandro arrodillado enfrente de mí, después volteé hacia Mauricio, que tenía cara de espanto, y finalmente dije, sí, 1000 veces sí. Alejandro me puso el anillo y me dio un beso hermoso. Todo el mundo empezó a aplaudir como locos. Los meseros sacaron champán para todos. Era como una película, pero mejor. Me volteé hacia Mauricio y Camila, que seguían sentados en shock, y les dije, Mauricio, dijiste que yo era tu pasado, y tienes razón. Pero resulta que mi pasado ya tiene nuevo presente y futuro. Me toqué la pancita con ternura. ¿Estos bebés que vienen... ¿Bebés? Preguntó alguien entre la multitud. Sí, son gemelos, dije radiante. Van a tener el mejor papá del mundo, una mamá empresaria exitosa, 2 hermanitos que los van a adorar, y 300 millones de razones para ser los niños más felices del planeta. En ese momento, Camila se levantó como histérica. Esto no puede estar pasando. Mauricio, me dijiste que ella no tenía dinero. Me dijiste que era una mantenida. Camila, cálmate, le dijo Mauricio tratando de controlarla.
No me voy a calmar. Yo dejé a mi exnovio por ti porque me dijiste que eras exitoso. Y resulta que eres un mantenido. Se quitó el anillo de compromiso y se lo aventó en la cara. No me vuelvas a buscar, perdedor. Y se fue del restaurante hecha una furia, dejando a Mauricio solo, humillado enfrente de toda la alta sociedad mexicana. Mauricio se acercó a nuestra mesa. Renata, necesitamos hablar. No hay nada que hablar, Mauricio. Mi abogado ya tiene todos los papeles listos. Mañana firmas el divorcio, renuncias a cualquier pensión alimenticia y acordamos la custodia de los niños. Pero los niños son mis hijos y van a seguir siendo tus hijos, pero ahora van a tener una familia estable, con un padrastro que los va a querer como si fueran suyos y una mamá que les puede dar todo lo que necesiten. Alejandro se levantó y le extendió la mano. Mauricio, espero que podamos llevarnos bien por el bien de los niños. Yo no vengo a quitarte a tus hijos, sino a darles una familia más grande. Mauricio se quedó viendo la mano de Alejandro sin saber qué hacer. Al final la estrechó, derrotado. Gracias, fue lo único que pudo decir. Nosotros nos fuimos del restaurante entre aplausos y felicitaciones. Toda la gente quería conocer la historia completa, saber cómo había construido mi imperio, cómo había conocido a Alejandro. Esa noche llegamos a M.I. Casa de Bosques de las Lomas, la casa que yo había pagado completamente y que ahora era oficialmente mía. Los niños estaban con mi mamá, así que Alejandro y yo pudimos platicar tranquilos sobre nuestro futuro. ¿En serio quieres casarte conmigo?, le pregunté mientras nos tomábamos un té en la sala. Renata, yo me enamoré de ti antes de saber que tenías dinero. Me enamoré de la mujer inteligente, divertida, hermosa que conocí esa noche. El hecho de que seas millonaria es solo la cereza del pastel. ¿Y no te molesta que esté divorciada, con 2 hijos, y embarazada? Me encanta que tengas 2 hijos porque así nuestros gemelos van a tener hermanos mayores. Y me emociona que estés embarazada porque significa que vamos a formar una familia desde el primer día. Nos casamos 3 meses después, cuando yo tenía 7 meses de embarazo. Fue una boda pequeña pero hermosa en mi casa de Bosques de las Lomas. Estuvieron nuestras familias, nuestros amigos más cercanos, y por supuesto, mis hijos Renata y Mateo, que ya adoraban a Alejandro. Mauricio vino a la boda. Sí, lo invitamos porque queríamos que los niños vieran que todos podíamos ser una familia, aunque fuera diferente. Llegó solo, humilde, y se comportó súper bien. Creo que ya había entendido que su época de rey mantenido se había acabado para siempre. 2 meses después de la boda, nacieron los gemelos, Alejandro hijo y Renata segunda. Sí, le puse Renata a mi hija igual que a mí, porque quería que supiera desde pequeña que las mujeres podemos ser exitosas y llevar nuestro nombre con orgullo. El día que salimos del hospital con los bebés, había una multitud de periodistas esperándonos. La historia de la empresaria que convirtió su divorcio en el mejor negocio de su vida se había vuelto viral en todo México. Señora Castillo, me gritaba un reportero, ¿cómo se siente de haber pasado de esposa abandonada a empresaria millonaria casada con el cirujano más codiciado de México? Me siento agradecida, les contesté con mis bebés en brazos. Agradecida de que la vida me haya dado la oportunidad de descubrir mi verdadero valor. Y agradecida de que Mauricio me haya liberado del pasado para construir el futuro perfecto. ¿Algún mensaje para las mujeres que están pasando por una situación similar? Sí, nunca permitan que alguien les diga que son el pasado, porque ustedes no son el pasado de nadie. Ustedes son el presente y el futuro de sus propias vidas. Y ese futuro puede ser tan grande como se atrevan a soñarlo. 6 meses después, inauguramos nuestra flagship store en Arts Pedregal. Era la tienda más grande y hermosa de toda la cadena Renata Home Living. Cortamos el listón Alejandro y yo, con nuestros 4 hijos. La foto salió en la portada de Hola, México con el titular: La familia perfecta, amor, éxito y 2.300 millones de razones para ser felices. Mauricio siguió viendo a los niños cada 15 días. Consiguió trabajo como agente de bienes raíces en una empresa donde no era el dueño, pero al menos tenía ingresos honestos. Se mudó a un departamento pequeño en la del Valle, que pagaba con su dinero. Camila intentó varias veces volver con él, sobre todo cuando se enteró de que yo me había casado con Alejandro, pero Mauricio había aprendido la lección. Ya no quería una mujer que estuviera con él por dinero, sino una que lo quisiera por él mismo. Un año después de nuestro divorcio me encontré con Mauricio en el Festival de Primavera del Colegio de los Niños.
Se veía bien, más tranquilo, como en paz consigo mismo. Renata, me dijo, nunca te he pedido disculpas como debes. No es necesario, Mauricio. Sí es necesario. Fui un imbécil. Tuve a la mujer más extraordinaria del mundo a mi lado durante 15 años. Y fui tan estúpido que no me di cuenta. Te traté mal, te subestimé, te hice sentir poca cosa cuando en realidad eras un genio construyendo un imperio. Gracias por decírmelo. Alejandro es un hombre con suerte. Espero que sepa valorarte como yo nunca supe hacerlo. Lo hace, Mauricio. Me ve como su igual, como su compañera, como la madre de sus hijos y la mujer de su vida. Me alegro mucho, en serio. Vimos a nuestros 4 hijos jugando juntos en el patio del colegio, los gemelos mayores cuidando a los bebés, todos felices, todos hermosos. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo? Le dije. ¿Qué? Que tú pensabas que me estabas destruyendo cuando me dijiste que yo era tu pasado, pero en realidad me estabas liberando para construir el futuro más hermoso que podía imaginar. Mauricio sonrió con tristeza. Tienes razón. Al final, el que se quedó sin futuro fui yo. No digas eso. Tú también puedes construir un futuro hermoso. Solo necesitas encontrar a alguien que te ame por quien realmente eres, no por lo que aparentas tener. Hoy, 2 años después de todo esto, mi vida es mejor de lo que jamás imaginé. Renata Home Living sigue creciendo. Acabamos de abrir tiendas en Colombia y Argentina. Alejandro y yo somos el matrimonio más feliz que conocen. Nuestros 4 hijos son hermanos de verdad, se adoran entre ellos. Y lo más importante, he aprendido que una mujer no necesita que nadie le dé valor. El valor ya lo tenemos nosotras. Solo necesitamos darnos cuenta y atrevernos a brillar. La semana pasada salí en la portada de Entrepreneur México como la empresaria del año. El titular decía, Renata Castillo, la mujer que convirtió el eres mi pasado en soy mi propio futuro. En la entrevista me preguntaron cuál había sido el momento más importante de mi vida empresarial. Y yo contesté que había sido cuando Mauricio me mandó ese WhatsApp cruel, porque ese mensaje me obligó a dejar de esconderme, a dejar de minimizar mis logros, a dejar de vivir en la sombra de un hombre que ni siquiera sabía quién era yo en realidad. Ese WhatsApp, les dije, fue mi certificado de libertad. Queriditos que me están escuchando, si alguna vez alguien les dice que son el pasado, sonrían. Sonrían porque esa persona les está haciendo el favor más grande de su vida. Los está liberando para construir un futuro que va a ser 1000 veces mejor de lo que tenían. El pasado ya se fue. El presente es suyo. Y el futuro, el futuro está esperando a que ustedes se atrevan a conquistarlo. Nunca, jamás, permitan que alguien los haga sentir poca cosa, porque ustedes no son poca cosa. Ustedes son extraordinarios, valiosos, únicos, y merecen un amor que los celebre, no que los tolere. Si mi historia les sirvió para darse cuenta de su propio valor, si conocen a alguien que necesita escuchar esto, compártanla, porque a veces una sola historia puede cambiar una vida. Y recuerden, el que dice que ustedes son su pasado, probablemente se va a quedar sin futuro, mientras que ustedes van a brillar más fuerte que nunca. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir con ustedes la historia más importante de mi vida. Y recuerden, ustedes no son el pasado de nadie. Ustedes son el presente y el futuro de sus propias vidas. Y ese futuro puede ser tan hermoso como se atrevan a soñarlo.